Hola a todos, bienvenidos a un nuevo reporte de vuelo. Me encuentro en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito iniciando una nueva aventura aeronáutica. Hoy desde aquí voy a estar tomando un vuelo que se va a hacer bastante largo, pero que su destino vale la pena. ¿A dónde voy a estar viajando? Nada más ni nada menos que hasta Río de Janeiro. Pero obviamente, como ustedes saben, lamentablemente en este momento Ecuador no tiene vuelos directos con Brasil, ni siquiera la ruta Sao Paulo se reinicia aún, que espero que se haga más adelante, se cumpla ese ofrecimiento que se dieron algunos meses atrás, pero estaré yendo con conexión. Obviamente desde Quito tú puedes conectar, puede ser con Lima, puede ser con Bogotá, puede ser incluso con El Salvador, si quisieras tomar unos vuelos más largos, pero yo voy a estar conectando desde el Hub de las Américas, que es el Hub de Panamá, justamente de Copa Airlines. Con Copa estoy viajando hoy hacia Río de Janeiro y les voy a contar todos los detalles que ustedes necesitan conocer sobre cómo es viajar con esta aerolínea, cómo es la conexión en el aeropuerto de Tocumen y todos los detalles que ustedes necesitan saber si algún día vuelan con Copa en conexión o con destino final también Panamá. ¿Y por qué digo que este vuelo se va a hacer un poquito largo? Porque nada más ni nada menos vamos a tener 11 horas y 10 minutos totales de viaje. Ojo, de viaje, no de vuelo. De aquí, de Quito a Panamá, estamos hablando de tus 2 horas y de Panamá hasta Río de Janeiro son 7 horas y 10 minutos, lo que dice el itinerario. Posiblemente sea un poco menos o tal vez un poco más, dependerá de los vientos, pero todos esos detalles ya vamos a ir conversando en este reporte de vuelo. Hoy estoy con mi maleta, llevo también mi mochila donde está mi laptop, cámara de fotos, etcétera. Así que vamos ahorita a entregar la maleta en los counters de Copa y les voy a ir contando más detalles de toda esta experiencia. Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, 4:10 de la tarde. El vuelo sale a las 6:30 de la tarde, así que vamos a empezar con un reporte de vuelo de día. Después se va a hacer de noche cuando lleguemos ya a Panamá y después estaremos aterrizando en Río de Janeiro a las 8 de la mañana nuevamente de día. Así que nos espera una jornada bastante larga el día de hoy. Estamos dentro de la terminal ya y vale indicar que con Copa no volaba desde el 2023, si es que mal no me equivoco. Así que vamos a ver cómo está su servicio, cómo está el proceso de check-in y si había algún cambio notorio en la forma de volar con esta aerolínea desde la última vez que lo hice. Así que bueno, vamos a buscar los counters de ellos, que no me acuerdo o tal vez posiblemente los han cambiado. Por si les interesa conocer, Copa realiza su proceso de check-in en la zona C del aeropuerto. Yo voy ahorita a imprimir el tag de mi equipaje para ahorrarme un poquito la fila. Solo quería mi etiqueta para la maleta que ya salió, pero también me dieron los pases a abordar, así que bueno, los tenemos en físico también. Vamos a poner el tag y nos vamos a dejar la maleta. Importante, como siempre, asegúrate que tu maleta esté chequeada hasta tu destino final. Hacemos escala en Panamá y después vamos a Río de Janeiro. Antes de entregar la maleta, voy a hacer lo que les prometí hace un tiempo, es mostrarles cómo quedó la ampliación del aeropuerto de Quito, ya que no pude estar en el evento inaugural, ya que me encontraba de viaje por Europa. Así que aquí está la zona de la ampliación, la zona E, de chequeo de las aerolíneas, y por acá generalmente sabe estar lo que es Air Europa y también lo que es Iberia. Así que bueno, yo voy a regresar al counter de Copa. Ahorita hay bastante gente en las filas de chequeo de Copa Airlines, así que no se olviden la recomendación básica: 2 horas antes de un vuelo internacional como mínimo. Yo siempre vengo 2 horas y media antes de un vuelo cuando tengo que entregar maleta. Si no trajera maleta, 2 horas son más que suficientes. Obvio, depende del aeropuerto, ¿no? En el caso de Quito yo conozco su flujo, conozco su tráfico, sé que no es tan variado, no es tantas filas que se hacen. Otros aeropuertos sí puede ser más complicado, así que tomen en cuenta ese detalle. Listos, estamos chequeados, así que nos vamos ahora a filtros de seguridad para continuar con nuestro proceso de viaje. Tomen en cuenta que hoy en Copa bastante gente, en general Copa siempre están llenos sus vuelos, así que anticipen su llegada al aeropuerto por si acaso, nunca está de más. Mejor llegar antes que tal vez perder un vuelo. Pasados filtros de seguridad, 4 minutos, seguimos ahora hacia el proceso de migración. Acuérdense que aquí hay 2 filas, derecha extranjeros, izquierda comunidad andina y obviamente ecuatorianos. Hemos pasado ya migración, todo un poquito más lento de lo habitual, fueron 15 minutos de espera, pero estamos ahora ya en el duty free, que vale indicar que fue ampliado y está en proceso de remodelación también. Vamos a buscar nuestra sala de embarque, todavía no sé cuál es, así que vamos a ver primero desde qué sala vamos a salir.
Ahí está nuestro vuelo, el Copa 158 a las 18:33 a tiempo, puerta A11. Me habría encantado que la sala de abordaje sea la A13, por ejemplo, que es la nueva que se inauguró en diciembre del año pasado aquí en el aeropuerto de Quito. Pero bueno, vamos a ver qué hay por acá. La ampliación, que no la conocía. Bueno, sí la conocí, obviamente hice muchos recorridos por acá, pero no había visto cómo quedó una vez finalizado el trabajo. Así que vamos a ver. Estamos en la zona de la ampliación del aeropuerto de Quito. La nueva sala de embarque, la A13. La A12 se movió de aquí, de esta columna. Ahora está acá, reubicada. Todo esto de acá es nuevo, todas estas decoraciones. Ya está iluminado, ya está bonito. Hay nuevas zonas comerciales. Hay bastantes sillas para sentarse. Viviana, Razones, María, Carrego, Paula. Ok, eso está interesante. Va a llegar Starbucks al aeropuerto de Quito. Esto es algo chévere que quería mostrarles también cuando ya esté inaugurado y en funcionamiento. Por primera vez como pasajero voy a estar en la terraza al aire libre del aeropuerto de Quito. Si bien este video es sobre un reporte de vuelo, vale indicar que una vez que el aeropuerto necesite, esto de aquí, esta división, se va a mover hacia el norte y aquí va a estar la nueva sala de embarque A14 con su respectiva puerta de embarque. Como siempre, mi recomendación básica, si van a tener un vuelo bastante largo como el mío el día de hoy, lleven un termito como este que tengo yo, mi termo azul de siempre, lo llenan con agua y se mantienen hidratados. Realmente el flujo en la zona internacional del aeropuerto con la nueva sala de embarque, los nuevos locales comerciales, quedó muy bonito. Se ganó en espacio, se ganó en amplitud, se siente mucho más cómodo, porque cuando llegaba hasta la sala A12, que era justo aquí en esta división, se sentía cerrado, un poco claustrofóbico. Incluso se van a inaugurar nuevos locales comerciales acá, una tienda de ropa por allá. Muy bien, estamos ya en la sala A11 y yo me voy a ubicar para ver aviones, algunas tomas, veamos que tenemos la tarde el día de hoy. Después de este 350 de Iberia, no tienen idea del avión que va a despegar. Un cromo dificilísimo. Copa Airlines, 828 y conexiones, Quintuña, Randol, por favor, acercarse de manera inmediata. Miren eso, es un Boeing 787 con el príncipe de Abu Dhabi a bordo. Un cromo dificilísimo y ultra lujoso. Y muy bien el aeropuerto de Quito, con enchufes abajo de todos los asientos nuevos en la ampliación. Tienes USB normal, digamos, creo que es la versión A o B, no me equivoco bien, pero también tienes el C y el enchufe normal para laptops o cargadores de celular. Muy bien, golazo. Y acaba de aterrizar nuestro Boeing 737-800 que nos llevará hacia Panamá como primera parada. Aquí lo interesante es también saber qué otros aviones iremos a volar con Copa. Recuerden que Copa tiene una flota bastante amplia de aviones de 737, tiene 700, 800, los MAX 8 y MAX 9. Como siempre les recomiendo utilicen las aplicaciones de las aerolíneas. La de Copa, desde la última vez que lo usé, ha mejorado muchísimo. Tiene muchas más funcionalidades y una, por ejemplo, que me gustó es que puedes ver el estado de tu maleta, dónde va, y también te avisa los cambios de puerta. Ahorita acabo de notificar que la puerta es la A11, no hay cambio por ahora, así que se confirma la puerta A11, pero usen la aplicación de las aerolíneas, les va a ayudar y les va a ahorrar mucho tiempo, muchas preocupaciones de que están preocupados cuál es la puerta, dónde está mi plaza de abordar. Todo tiene la aplicación, no se olviden de usarlas. Llega nuestro 737-800, matrícula Hotel Papa 1840, Charlie Mike Papa, el cual tiene 11, casi 12 años desde su primer vuelo directamente desde la fábrica de Boeing para Copa Airlines. Está configurado para 166 pasajeros en 2 clases. Mientras empieza el abordaje de nuestro vuelo, recapitulemos un poquito lo que estamos viviendo el día de hoy. Nos vamos a Río de Janeiro con escala en Panamá, unas 2 horas 30 minutos de escala en Panamá que tengo el día de hoy. Había una escala más corta, vale decir,
que tenía una duración de 45 minutos, pero eso implicaba que yo aterrice en Río de Janeiro a las 4 de la mañana. La madrugada, ¿para qué? No hay nada, no hay transporte público, es un caos. Entonces preferí hacer un poquito más de escala en Panamá, estar tranquilo ahí, comer algo, ver aviones, bueno, de noche, pero igual lo vamos a poder ver, unas tomas espero que sean muy bonitas, ver muchos aviones de Copa, obviamente como el hub de Copa, eso va a estar repleto de 737s, y de ahí vamos a seguir hacia Río de Janeiro para un vuelo de 7 horas y 11 minutos aproximadamente. Así que eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y que hay unas plantitas que justo me intrigaba saber cómo iban a decorar estas zonas de madera y son de plástico, lamentablemente no son reales. Pero bueno, se ven bonito el verde en el aeropuerto. El paisaje de Quito también es hermoso. Y así está la sala de embarque de nuestro vuelo de la puerta A11. El vuelo está totalmente lleno. Y este es uno de los 5 vuelos que tiene Copa Airlines al día a Quito. Y digo hasta 5 vuelos porque hay algunos días que son 4, otros días son 5. Hoy es domingo, así que hoy operan 5 vuelos diarios a Quito. Vale indicar que esto se suma al vuelo diario a Manta, que se estrena en unos pocos días más. Hoy ya estamos en marzo. Y hasta los 6 vuelos diarios que tienen a Guayaquil. Me acabo de dar cuenta de algo muy interesante. Cuando pasé los filtros de seguridad, no lo noté en ese momento, me pidieron, más bien ya no me pidieron que remueva la laptop de la mochila. Es algo positivo, un cambio que es bueno para la facilidad y comodidad del pasajero. Bien porquito. Miren, recién vamos en el grupo número 2 y hay una fila eterna para subirse al avión. Hagan fila solo cuando su grupo sea llamado. Vamos abordando ahora nuestro vuelo, el Copa 158 hacia Ciudad de Panamá y conexiones. Vamos a ver si podemos ver nuestro avión desde las ventanitas del aeropuerto. Ahí está. Vamos abordando para nuestro primer vuelo, 2 horas y algo hacia Ciudad de Panamá, Tocumen, el aeropuerto base del Hub de las Américas. Aquí otra vista un poquito más cerca de nuestro avión. Vamos. Ahí está. Vamos, que todavía faltan 11 horas y 10 minutos de viaje. Asiento asignado lo batimos inglés. Corporate welcome your boarding flight number 158 for destination. Para Monsieur. Bienvenidos. Ay, está durísimo. Bienvenidos a la fila 9. Asiento A. 9 Alfa nos lleva a Panamá. Empecemos con el review del interior del avión. Tiene el Boeing Sky Interior, que son las luces que van cambiando según la etapa del vuelo para hacer más cómodo la experiencia. No hay pantallas individuales. Así está el espacio entre filas, bastante bien, bastante amplio. La vista de la ventana aprobado. Aquí está la cartilla de seguridad de los Boeing 737, en todos sus modelos desde el 800 hacia el 8 Max y 9 Max. Es esta misma cartilla. También tenemos disponible la revista Panorama en cada uno de los asientos como parte del entretenimiento. No hace mucho Copa anunció que instalarán sistema de Wi-Fi en todos sus aviones, así que eso será el entretenimiento del futuro en Copa Airlines. Algo muy positivo, hay cargadores USB-C y el USB anterior para cada uno de los asientos, así que eso es muy bueno para mantener tus dispositivos cargados durante el vuelo. Asientos son reclinables. Muy bien. Se hace de noche ya en el aeropuerto de Quito. Estamos con los últimos rayos de luz y nos acompaña la torre de control. Nos vamos a Panamá, después a Río. Si bien no hay internet ni pantallas, hay el sistema de entretenimiento de Copa, por lo cual te conectas al Wi-Fi del avión y escaneas este código QR y vas a tener el servicio de streaming de Copa Airlines. Y este es el sistema de entretenimiento de Copa Airlines a través de streaming. Después de conectarte al Wi-Fi de la aeronave vas a poder disfrutar películas, también series de televisión,
Hay varios contenidos bastante interesantes para entretenerte durante tu vuelo. No te olvides de llevar tu dispositivo bien cargado, una batería externa o un cable para conectarte a los enchufes propios del avión. También dentro de este sistema vas a encontrar un mapa de vuelo que te permite ver en tiempo real cómo va tu aeronave, dónde estás, la altitud y algunos detalles adicionales del vuelo, como la ruta que ha volado la aeronave hasta ese momento. Iniciamos remolque y posterior inicio de taxeo hacia la pista 36 para despegar directos a Panamá. Ha llegado el servicio en este vuelo de 2 horas. Está compuesto de snacks. Te dan unos platanitos, que en el cual le diríamos chifles. También unas galletas, en este caso son galletas de avena. Y bebidas soft a elección, en este caso agua, para seguirme manteniendo hidratado. Cabe indicar que justo porque el vuelo está un poquito turbulento, no están dando bebidas calientes, por lo que solo bebidas soft. Y el vaso, como puedes ver, obviamente no lo llenan tan arriba, para evitar derrames.
Aterrizados en Panamá, 1 hora 30 minutos exactas de vuelo. Como les dije, itinerario 2 horas, en realidad 1 hora y media. Vamos ahora a buscar cuál es nuestra siguiente puerta de embarque. Tenemos una escala considerablemente larga, así que vamos a tomar las cosas con calma, no hay que correr, no hay que apurarse. Pero aún así, si es que tu conexión fuera corta aquí en Panamá, lo haces sin ningún problema, al menos, claro está, que tu vuelo tuviera alguna demora, pero en Copa es muy raro. Recuerden que Copa es la aerolínea más puntual de Latinoamérica. Hemos llegado a la terminal 1, que es la terminal vieja. Se nota la diferencia, pero siento que han mejorado algunas cositas, como por ejemplo el aire acondicionado. Eso es algo que se agradece mucho. Eso sí, en este aeropuerto se camina y bastante. Desde que hicieron la terminal 2, que es la terminal nueva, hay que recorrer bastantes metros, kilómetros, para llegar de una puerta a otra. Ya me notificó la aplicación cuál es mi puerta de embarque, pero ya les voy a mostrar exactamente cuál es cuando veamos toda la lista de vuelos que hay aquí en Panamá. Está todas las opciones de conexión al aeropuerto de Panamá-Tocumen. Miren todos los vuelos que hay que se conectan. Y aquí está el nuestro, Río de Janeiro, 10:49 de la tarde, puerta 215. Ojo, si tu número está marcado en verde, quiere decir terminal 2. Si está en morado, terminal 1. Ahorita estamos terminal 1, que son las moradas. Tengo que caminar a la terminal 2. Así que vamos a ver la terminal 2 también en este video. Estábamos justo junto a la conexión entre la terminal 1, que es aquí a la derecha, y la terminal 2, que es por acá. Así que vamos para la terminal 2, buscar unas sillas cómodas, buscar un lugar donde podemos trabajar, escribir algunas notas en el blog, en elarenas.com, no te olvides de visitarlo, y también ver si comemos algo por ahí. La diferencia entre la terminal 1 y la terminal 2 se nota inmediatamente en la modernidad, en la iluminación, en todos los detalles en general. Hay un recorrido completo, si lo pueden buscar en mi canal de YouTube, donde recorro toda la terminal 2, la terminal nueva del aeropuerto de Tocumen, para que vean y conozcan cada una de las áreas de esta expansión del aeropuerto más importante de Panamá y uno de los más importantes de toda la región. Una nota, si que quieren tomar agua, hay bebederos, pero no hay para hacer refill de botellas. ¿Qué avión creen que me va a tocar en el siguiente vuelo? ¿Será un 737NG o un 737 MAX? ¿Qué dicen? Déjenme saber abajo en los comentarios y en un ratito conocemos la respuesta. Me llama la atención que son algunos años desde que abrió la terminal de Tocumen, la número 2, y hasta ahora esta parte central de la terminal está vacía arriba, no hay absolutamente nada. Se ven espacios todavía por arrendar, por generar algún tipo de comercio, tiendas, algo, y todavía no se concreta. Hemos llegado a la puerta 215, donde saldrá nuestro vuelo. Aún ni siquiera está en pantallas, como les dije, tengo una escala considerablemente con buen tiempo, así que vamos a seguir recorriendo un poco más la terminal y, como les dije, también a buscar un espacio para ponernos a trabajar. Puntos negativos para la terminal 2 de Tocumen: no encontré ni una mesita, algo más cómodo donde puedas poner alguna mesa alta, tu laptop y conectar un enchufe. De hecho, no he visto casi enchufes y uno que otro enchufe a alguna pared, pero nada concreto. Entonces, esos puntos negativo Tocumen. Y otro punto que no es muy bonito, pero ya es un tema muy personal que nos gusta ver los aviones, es que los vídeos tienen una especie de filtro y no permite ver mucho el avión allá afuera. Pero bueno, ahí están los aviones esperando sus respectivos vuelos. ¿Saben qué es lo que más me gusta del aeropuerto de Tocumen? Es que tú puedes bajarte del avión y caminas directamente a la otra puerta de embarque. No tienes que hacer ningún filtro de seguridad, no tienes que estar preocupado de correr tanto porque vas a perder mucho tiempo haciendo filtros de seguridad. Es una maravilla. Te bajas de la puerta 217 y tu vuelo está en la puerta 204, solo caminas y te subes. Y eso solo es un tema de voluntad de la autoridad aeronáutica de cada país. En este caso, la Autoridad Aeronáutica de Panamá firmó convenios que reconocen los niveles de seguridad de todos los destinos que tiene aquí Panamá. Eso es todo. Es muy fácil, muy sencillo de realizar. Simplemente un tema de voluntad. Y según mis cálculos, solo este aeropuerto en toda Latinoamérica tiene esta facilidad de que te bajas del avión y conectas de una a la otra puerta sin hacer ningún tipo de control adicional. ¿Conocen ustedes algún otro aeropuerto en Latinoamérica que haga esto? En base a mi experiencia hasta ahora, ningún otro lo hace. Bogotá no, Lima no, Quito no, Guayaquil no, Santiago no, Guarulhos tampoco, ninguno que yo sepa. Ciudad de México tampoco. Entonces me parece maravilloso. Eso es lo que más me gusta conectar Panamá. Eso te reduce el estrés muchísimo y te permite conectar
tan tranquilamente que siempre que se pueda elegir Panamá es una maravilla. Ok, encontré un lugar con mesitas para poder sentarte a trabajar. No veo enchufes, pero algo es algo. Este es un patio de comidas que hay justo donde les decía, la parte alta donde me parecía que no había nada. Ya han puesto un patio de comidas, sí está habilitado y ya está con más movimiento todo esto de acá. El aeropuerto de Tocumen parece bonito, la ampliación, la terminal 2. De hecho, eso habló mucho en el recorrido que hice hace unos años, poco tiempo después de que inauguró. Pero ahora estando en conexión acá, algunas cositas negativas como las que ya les he contado, pero el tema del Wi-Fi me acaba de sorprender muy negativamente. Te regalan 1 hora de Wi-Fi conexión y después de esa hora se terminó. Si no pagas, no puedes usar más. Yo me he quejado mucho del Wi-Fi del aeropuerto del Dorado, pero después de esto, nunca más me quejo del Dorado, porque el Dorado cuando se termina tus 30 minutos, creo que es gratis, te vuelves a conectar y listo, estás otra vez online. Y así te conectas, desconectas y puedes estar conectado todo el tiempo que estás en el aeropuerto. En cambio aquí es 1 hora y si no, tienes que pagar. Eso me parece muy mal para un aeropuerto de esta categoría y de este nivel de tráfico aéreo que tiene. Es un hub. Aquí hay pasajeros que hacen escala 45 minutos, como hay pasajeros que hacemos escala casi 3 horas. Entonces eso no es un plus. Bueno, vamos ahora a buscar nuestra sala de embarque. Ahora sí, bueno, ya sabemos dónde está muy bien ubicada, está todo fríamente calculado. Debería estar por empezar el abordaje. Y por fin encontramos nuestro avión. Es un Boeing 737 MAX 9. De hecho tiene el color rosado, que es una campaña especial respecto al cáncer de mama. Van a ser las 10 de la noche, todavía nos espera un largo camino hasta Río de Janeiro. Quería comentarles que esa ruta en particular es una de las más largas que tiene Copa Airlines en su red de rutas y de hecho es una, tal vez, posiblemente, yo creería, tendré que confirmar el dato, es una de las más largas también operadas en un Boeing 737 en general. Y la matrícula de nuestro avión es del Hotel Papa 9926 Charlie Mike Papa, con capacidad para 174 pasajeros. Y me gustaría poder volar en la business class de este avión. Es la segunda vez que vuelo en un 737 MAX 9 de Copa. Estos aviones tienen una business class que se hace totalmente cama y se llama la business class Dreams. Imagínense, ya el nombre te dice que realmente vas a descansar mucho. Yo voy en económica, pero vamos a tener una ventanita muy linda para poder ver la aproximación de Río de Janeiro. He estado todos estos días viendo Flyradar por dónde aproximan los aviones normalmente a Río de Janeiro, así que creo que tomé la mejor ventana posible para mostrarles las mejores tomas. Ojalá no me haya equivocado. Estamos en la puerta 215, donde va a salir el vuelo 216. Coincidencias o no, estamos ya listos para iniciar el abordaje. Y me gustó esta pantallita, te da información de los artículos prohibidos, que son muy obvios, pero también te muestra la lista de pasajeros en stand-by esperando por un cupo dentro del avión. También puedes ver la lista de los pasajeros que están pendientes de upgrade. Obviamente yo no estoy ahí. Estoy seguro que la business está totalmente llena. Miren, ahí está, capacidad 12 está llenos. Capacidad del avión 162 disponibles. Más bien, que hay 131 asientos están ocupados y hay 2 personas en standby. Y esos son los asientos que todavía tienen espacio para sentarse gente. Copa realiza el abordaje por grupos, así que solo acércate a hacer fila una vez que tu grupo sea llamado, no antes. Vamos abordando nuestro 737 MAX 9 y el muchacho que trabajaba en el counter se enojó porque la gente no deja el pase de abordar con el pasaporte en la misma página, sino lo ponen en cualquier página del pasaporte ahí medio en la mitad y complica un poco el proceso. Entonces, otro tip, dejen siempre el pase de abordar, si lo tienen en físico como es mi caso, siempre en la primera página donde esté su foto. Y para mí es la primera vez que abordo un vuelo desde la terminal 2. Siempre me ha tocado abordar desde la terminal 1, siempre. Ni siquiera he llegado a la terminal 2, siempre ha sido la 1, así que para mí hoy es también un día especial. Miren, estos son los asientos que les decía, se hace totalmente cama. Algún día. Fila 10, asiento F, que justo casi me quedo sin ventana, pero tenemos. Y les cuento algo, yo originalmente iba a ir en esas primeras filas de la cabina económica,
la cabina general, que tienen pantallas individuales, como pueden ver ustedes ahí. Pero justo no había ningún asiento con ventana. Solo quedaban asientos en el medio. No, gracias, jamás. Así que preferí venir un poquito más atrás. Acá no hay ventana, perdón, no hay pantalla. Pero tienes un cargador ahí, que es la diferencia a lo que vimos con el 737 NG, que vinimos desde Quito. Tienes un USB aquí, que es de los USBs anteriores. Y tenemos nuestra ventana con vista al motor y el winglet rosado. Otra diferencia a los asientos que vinimos desde Quito es que aquí no hay enchufes en cada uno de los asientos, como lo vimos antes. Solo tienes este puerto USB, pero tienes este plus, que es para poner aquí tu dispositivo. Entonces, ahí. Aquí pones tu dispositivo para que puedas ver películas durante el vuelo a través del sistema de streaming que ya vimos hace un rato, que nos conectamos desde Quito para ver cualquier película o series mientras vas en tu viaje. Y hablemos un ratito de los power banks. Aquí tengo yo mi batería externa, es bastante grande. Esta me da por lo menos unas 3 cargas completas mi teléfono. Siempre llévala contigo, nunca la dejes en el compartimiento superiores, nunca la dejes acá arriba. Siempre llévalo contigo en tu mochila o en tu bolsillo, en tu bolso. Por si acaso, en caso de emergencia, si es que que empieza a sobrecalentar, emitir humo, tienes que tenerla muy rápido acceso para evitar cualquier situación de emergencia. Y de ahí, por lo demás, todo es muy parecido al 737 NG. Hay una estandarización, a diferencia de las pantallas adelante, como les dije, la business, que se hace totalmente cama, el cargador, este dispositivo o bandejita para poner tu celular. Los asientos se reclinan igualmente, tienen el botón. Así que todo por ese lado estándar en la flota de Copa. Iniciamos remolque y encendido de motores para despegar hacia Río de Janeiro. Estimado de tiempo de vuelo 6 horas y 40 minutos. Delantero para quitar bicicletas. Te pedimos no usarla durante el despegue o aterrizaje y no conectar. Miren este pequeño gadget que me olvidé que tenía siempre en mi mochila. Cuando yo solo tengo cables, los dos son tipo C. Tengo este adaptador que es del USB versión vieja. Le conecto y puedo usar cualquier tipo de enchufe. Les recomiendo que se compren uno y lo tengan siempre en su mochila.
exactamente 1 hora 40 minutos después del despegue empezó el servicio de comida. Tenemos por acá, vamos a ver, había dos opciones. Uno era fideos con pollo y otro era carne con arroz. Fui por la carne con arroz, ensalada de vainitas, son las galletas, pensaría yo. Pero el plato fuerte aquí es carne con arroz y obviamente bebida soft a elección. Y en cuanto a las bebidas, me pedí una Coca-Cola y un agua para seguir hidratado. Así que ahora sí vamos a probar la comida a ver qué tal está. caballeros, sean todos bienvenidos a Río de Janeiro, la hora local 7:26 de la mañana. Ladies and gentlemen, welcome to Rio de Janeiro. The local time is 7:26 in the morning. Permanezcan sentados, haciendo uso del cinturón hasta que la señal sea apagada y la aeronave se haya detenido por completo. En ese momento del vuelo. Gracias por volar con Copa Airlines, miembro de la red de Star Alliance. Remain seated with your seatbelt fastened and all your belongings totally fastened, save as an is.
Aterrizados ya en Río de Janeiro, 6 horas 45 minutos de vuelo directo. Ahora vamos a migración, buscar nuestro equipaje e ir cerrando este larguísimo reporte de vuelo. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Hace 15 horas llegué al aeropuerto de Quito y 15 horas después, un poquito más incluso, ya estoy en Río de Janeiro. No es mucho tiempo. Tengo que decir, también, primera vez que estoy en el aeropuerto de Río de Janeiro, Galeão. Yo he conocido a Santos Dumont, una vez volé allá desde Sao Paulo, después de llegar a un vuelo de TAM, eso así que es bastante tiempo. Pero este aeropuerto de acá, GIG, digamos, el Golf India Golf Galeão, no lo conocía. No está tan bonito hasta ahora, mis primeras impresiones. Es un aeropuerto que tiene ya sus bastantes años de operación. Cero vista del avión, no se lo puede ver, qué pena. Miren lo que es el aeropuerto. Caminé un poco para mostrarles cómo se ve la terminal en general. Interesante, pero se nota que tiene sus años. Uno de los aeropuertos más icónicos de Latinoamérica, diría yo. Están lindos estos murales. Quería buscar una vista de nuestro avión aquí en Río de Janeiro, pero lamentablemente no se lo ve en ningún lado. Welcome to Flight BA249 to Buenos Aires. We'll be sharing boarding information shortly and look forward to welcome. Ok, mi avión no lo voy a ver porque justo nos tocó una puerta muy cerrada, pero otros aviones como los Emirates que están aquí atorados por el tema que pasa en el Golfo Pérsico, los aviones de Gol, está bonito el paisaje en general. Miren estos pasillos largos, extensos, pero con techos bajos. ¿De cuándo será construido este aeropuerto? No tengo más información en este momento, pero de por sí, muy interesante. Es como hacer un recorrido retro en la historia. Y yo vengo por este evento a Río de Janeiro. Se camina, y 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 se sigue caminando. Esa es la mejor vista que vamos a tener de nuestro avión estacionado en Río de Janeiro. Vamos a ver cómo nos va en migración aquí en Río de Janeiro. No veo tanta gente, yo diría, calculo unos 20 minutos máximo. Me equivoqué. Migración fueron 3 minutos exagerando, más la caminata, pero salimos súper rápido. Así que muy bien la migración aquí en Río de Janeiro. Estamos llegando a retirar nuestro equipaje, banda número 1. Vamos a ver cuánto tiempo salen las maletas. Miren eso, qué buen detalle. Hay una persona ahí recibiendo cada maleta y la frena para que no se maltrate en la caída. Esto no se ve todos los días. Aunque no lo crean, lo que más tomó tiempo fue la maleta. 35 minutos de espera hasta que llegue mi equipaje, pero bueno, nos vamos para afuera. Duty Free de Río de Janeiro, para que lo conozcan un ratito. Y desde la calurosa Río de Janeiro cierro este reporte de vuelo. Se hizo bastante largo y eso que corto muchos temas que me gustaría hablar. Si hablara todo lo que pienso durante el viaje, el video duraría unas 2-3 horas tranquilamente. Bueno, gracias por ser parte de este canal, de este video también. Espero que les haya gustado. Comenta aquí abajo lo que tú quieras, cualquier inquietud que tú tengas sobre cómo volar con Copa, sobre cómo desconectar en el Hub de las Américas, lo que tú quieras, te respondo absolutamente todo. Nos vemos muy pronto con más información aeronáutica de Ecuador y de todo el mundo. Nos vemos pronto. Chao, chao.